del Evangelio de Juan, verso 19. Hoy vamos a ver ya donde ya terminó el prólogo y vamos a arrancar del verso 19 al 28. Lo que tiene la narrativa, que es, bueno, es lo que está relatando el apóstol Juan en su Evangelio, nos permite tomar ya secciones más largas para poder explicar y para poder estudiar, que nosotros podamos ver esas secciones más largas, así que no se asusten, que son versículos cantidad, pero el punto del sermón ahora lo vamos a ir viendo según la Escritura. ¿Saben que escucharon algunas veces ese dicho? Está dentro de la sabiduría popular. Sé el protagonista de tu historia. Toma el control y el rol de la situación. Vos tenés que ser protagonista en tu historia. ¿Sí o no? ¿Se ha escuchado eso? Es una frase que está alentando a tomar un rol activo en la vida, a tomar decisiones, no quedar separado, porque hay personas que es como que les pasa la vida y están ahí, y bueno, les pasan los años, y están como una planta en el mismo lugar, no van ni para atrás ni para adelante, están ahí y la vida les pasa. Es decir, a veces uno mira a una persona y lo escuchás hablar y a veces te das cuenta que la vida le pasó, no tiene sabiduría, no entiende nada, vive encerrado en su propio mundo, y bueno, y la vida es así, simplemente bueno. Entonces es como una arenga, es un llamado desafiante, un llamado a líderes a tomar posesión de su lugar, un llamado a ser valientes, arrojados, a tomar el control, aún en el ámbito en que están. Esto también ha permeado la visión y la cultura de la iglesia. Hoy en día se promueve el culto de la personalidad. La gente de hoy en día, muchos se congregan por causa del líder religioso que los estimula, que quieren imitarlo y van por causa de los líderes. Lamentablemente teniendo más pasión por su predicador favorito y en lugar de tener pasión por Dios y su santo evangelio de la salvación. Pero ahora vamos a ver una historia cuyo protagonista nos guía al verdadero y más importante personaje de la historia central. Cabe recordar la perspectiva de que nos da el Evangelio para esto. En su iglesia no hay grandes líderes, no hay estrellas rutilantes, no se sigue a hombres encumbrados, sino que los líderes o pastores son solo hombres ordinarios, pecadores salvados, hombres comunes, pero solo que con un oficio diferente. Sí, se los debe respetar, se los debe honrar, estar sujetos bajo la dirección bíblica que hagan estos ancianos, pero no seguir y honrar como si fueran semidioses, ni nada por el estilo. Dios nos muestra que este es su mundo y que está dirigiendo su historia. Dios nos usa solo para que su gloria sea manifestada y que podamos tener el privilegio de serles útiles. Pero en esta historia somos actores de reparto. El Dios Trino es la estrella principal. Entender cómo vemos ahora la Escritura, cómo vemos la palabra de Dios. Entender que toda la Biblia, desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, el primer y último versículo de las Escrituras, todo el canon revelado es la misma historia que se va entrelazando, donde el Dios Santo está redimiendo un pueblo para sí mismo. Está rescatando y formando un pueblo para sí mismo. Esa es la historia de la redención. Esa es la historia que se está hilvanando y entrelazando en cada una de las historias que se van relatando en todas las Escrituras. Cada una de las historias de Sansón, de Noé, de Abraham, de Jacob. Vemos las historias de Jefté, vemos las historias de David, las historias de Melquisedec. Vemos historias que aparentemente son inconexas y a veces vemos reyes,
Vemos cómo está el Evangelio entrelazado en todo el Antiguo Pacto y en el Nuevo Testamento. Todo desemboca en un Dios rescatando y terminan las bodas del Cordero, la gloria de Dios en el cielo. Toda la historia está relacionada. Y entendamos que en esta historia el actor principal es Dios. ¿Cuál es el punto del sermón de este día? Como le puse el título, un testimonio que afecta a la historia. Y como subtítulo, ¿quién eres y qué haces? Se va a basar en 3 o 4 preguntas que le están haciendo a un hombre llamado Juan, un líder levantado por Dios, pero de lo más inverosímil. Si alguien podía mirarlo así de arriba abajo, esto no puede. Bueno, Dios se encarga de eso. Entendemos que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Vamos a un contexto. Después de haber terminado su prólogo de su evangelio, el apóstol Juan, teniendo una clara intención de comenzar el relato de la venida de Dios al mundo, ya que habiendo dejado claro que el Verbo eterno se vistió de hombre y habitó entre nosotros, ahora apela al testimonio de un líder que trajo tal impacto que como precursor del Señor dejó bien claro quién era la persona principal en esta historia. Lo dividí en la forma del sermón. El punto número 1, dejando las cosas claras, versos 19 y 20. Un interrogatorio punzante, verso 21 al 24. Y del verso 25 al 28, preparando los corazones. Vemos acá a este líder, dice la Escritura. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué puede ser tú? ¿Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien de vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí y el cual yo no soy digno de desatar la correa de los calzados. Estas cosas sucedieron en Betábara, en el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vienen preguntas. ¿Quién era este Juan? Es un líder inverosímil. O sea, ¿qué quiere decir inverosímil? O sea, no se puede comprobar que sea verdad. O sea, no de su existencia, pero si uno proyectaba como un líder religioso, alguien no reunía esas condiciones. Si uno mirara su aspecto y su forma de vida, quizá hubiera sido apto para un concurso de supervivencia en la naturaleza. Este hombre no presenta las credenciales de un hombre imponente, avallazador, carismático. No era la imagen de un típico ganador. Era un hombre extraño. Era así un hijo de sacerdote. Y eso es un detalle que después vamos a ver qué importancia tiene. Era un hijo de sacerdote que eligió vivir en lugares desérticos, no usando una ropa esplendorosa. O al menos una ropa sacerdotal podría haber usado. No, dice que se vestía con pieles y tenía un cinto de cuero. Una túnica hecha de pieles nomás y ya está. Desde niño y estuvo viviendo y se crió en lugares desérticos. O sea, solo. Un chico un poco extraño, podemos decir. Pero un hombre que era un aspecto que ni siquiera era una persona que disfrutaba de grandes banquetes, ya que su dieta era sencilla. Comía miel silvestre, cosa que cazaría por ahí, pescado, pero nada. No estaba en grandes banquetes, con honores. Más bien era un tanto desprolijo, desalineado,
Pero este sencillo hombre no era cualquier hombre. Dios lo había escogido para la tarea más especial que le había otorgada en todo el universo, este inmenso privilegio dado únicamente a este hombre, el que se haría la presentación en sociedad del Salvador del mundo. Un hombre que no cumplía con un estándar humano, sin embargo, esa persona venía a cumplir el propósito de ser el heraldo de Dios en esta tierra, quien iba a ser el precursor de Cristo. Este hombre, un tanto extraño para mirarlo, pero empieza a predicar en las riberas del Jordán. Era un hombre que tenía claro quién era y qué venía a hacer. El evangelista, porque se llama Juan, pero este hombre, el evangelista, Juan el apóstol, lo presenta con tal vehemencia debido a que su testimonio en alguna manera contrastó con el suyo propio en cuanto a la sed de protagonismo. Fue este hombre sencillo, pero con poder de Dios, que valientemente llamó a la nación a prepararse para el arribo del rey. Cosa que el mismo apóstol en su momento luchaba por el anhelo de protagonismo, siendo, es como decir, muchas veces el ser humano hoy quiere ser protagonista. Y a veces luchan por tener una imagen de un liderazgo fuerte y presentarse, como dirían los mexicanos, ser el mero mero. El número uno, acá estoy yo. De hecho, Juan, por eso habla que contrasta con su testimonio personal, porque el apóstol Juan anhelaba preeminencia. En un evangelio se relata de que fue a hablar con su hermano Andrés, fueron a hablar con su hermano Juan, ¿y qué hizo? Habló con el Señor. Mirá, dice, Señor, yo te pido que cuando estés en tu reino, mi hermano y yo, uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Y Jesús lo mira y le dice, ¿ustedes saben lo que tienen que hacer para estar? O sea, primero y después le están diciendo eso, no lo determino yo. Pero ustedes están dispuestos a tener el bautismo que yo voy a tener. Sí, estamos dispuestos, y de hecho lo harían, que era la muerte. Otro evangelio relata también en un aspecto donde mandan a la mamá. Y le va a decir la madre, te ruego que mis hijos, uno cuando estés en tu reino, uno esté derecha y otro a la izquierda. Y eran los que más discutían cuando tuvo el privilegio de ver a Jesús en la transfiguración, en el monte de transfiguración, donde Jesús muestra su divinidad, donde tiene la conversación con Elías y Moisés, donde se desarrolla el propósito y muestra la profecía final, donde tenía que ir a Jerusalén a morir. Y cuando bajaron, en vez de seguir absortos y glorificando a Jesús, habiéndolo visto como Dios, teniendo esa convicción, que venían discutiendo a ver, una vez que Jesús no esté, quién iba a ser el mayor, quién iba a mandar. Ese era Juan, un hombre también de carácter violento. Por eso él con su hermano Jesús les puso, ustedes son los Boanerges, hijos del trueno. Fíjense que muchas veces presentamos al apóstol Juan como el apóstol del amor, por su forma de hablar en su primera carta, hijitos, estas cosas las escribo para que no pequen, hijitos míos. Pero ese mismo Juan, siendo joven, cuando en un pueblo rechazaron el evangelio, dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que le caiga fuego del cielo todo esto y lo desaparezca? Jesús los mira y dice, ¿ustedes qué espíritus son? No entendieron nada, cabezones. Y él contrasta su corazón y mostrando el corazón de Juan el Bautista. Que si podía tener una credencial para agrandarse, porque está bien, él era un aspecto, era, digamos, como hoy en día ese típico bibliotecario que sale de la biblioteca todo despeinado, con anteojos, los pulovers medio gastados, un hombre que no me diga, no, acá está el decano en la universidad, no. Me hace acordar, hoy en día existe un hombre que es una eminencia en el mundo de las matemáticas. Una eminencia. Un hombre que resolvió, de hecho, uno de los problemas matemáticos que durante mucho tiempo no se podía resolver, él lo resolvió. Si no me equivoco, es rumano o algo de eso. Vive en Estados Unidos. Ahora, es un hombre que eligió no ser famoso, es un hombre que viaja en tren, y es un hombre que vive con una economía muy modesta. Y uno lo mira, la pinta, el saco
lo debe haber heredado de Colón. El pelo así, parado, de barba, uno lo mira, tiene más aspecto de un indigente que un genio matemático. Háganse esa idea de la presentación de los grandes sacerdotes, el contraste que tiene con los fariseos, que Jesús también decía a los fariseos, estos que van en su vestimenta y ensancha sus adornos, y ensancha su vestimenta para mostrar qué espirituales venía este Juan. Y es más, si podía agrandarse Juan, el Bautista, era una persona que era hijo de sacerdote, o sea, había tradición religiosa en su vida. Podría estar vestido de la mejor manera, aunque los padres eran piadosos. Por eso el apóstol Juan pone de relieve el carácter y la forma de este hombre, pero con un corazón de parte de Dios, consagrado a Dios, teniendo bien claro quién era. Pero el rol fundamental que fue llamado por Jesús, inclusive fue llamado el mayor de los profetas. Mateo 11:11 dice el Señor, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Punto y coma. De todos los profetas que hubo, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, todos los profetas, de todo no ha habido más grande que él. Pero fíjense otra cosa, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué quiere decir esto? Así también los que vendrán después serían más grandes que él. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hoy tenemos la revelación completa del Evangelio, la revelación completa de la historia de la redención. ¿Por qué? Porque Dios se reveló completamente en Cristo. Lo que pasa es que Juan murió del otro lado de la cruz. Él no vio la cruz y no vio la resurrección. Nosotros no lo vimos físicamente, pero tenemos los datos en las Escrituras y vivimos después de la resurrección. Tenemos el Espíritu Santo, el cristiano tiene el Espíritu Santo, tiene el entendimiento de parte de Dios y tenemos la total revelación de Dios en la persona de Jesucristo. O sea que hay mayor revelación de este lado en la Escritura que lo que tenía Juan el Bautista. Pero aún así, como hombre, considerado el ministerio profético del Antiguo Testamento, el último fue él. Y no hay mayor que él, porque él tuvo el honor de ser el precursor de Dios. Y esto fue una obra de gracia divina. ¿Por qué? Porque también entendemos que la obra del Señor fue una obra maravillosa. El nacimiento de Juan el Bautista fue un milagro. Él, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 7, vemos el nacimiento del milagro. Hablamos de que había un hombre que se llamaba Zacarías y tiene a su esposa Elizabeth. Eran los dos mayores, eran personas grandes. Veamos leer el versículo 6. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Era algo muy triste, más en aquella época, donde también la Biblia dice que los hijos son señal de bendición de Dios. Era gran tristeza para una familia no tener hijos. Por eso el promedio de hijos ya era tener mínimo 5, 6, 7. Ya, digamos, te miraban al hombre y a la familia, si ya tenía 3 hijos, ya lo miraban, el paisano, flojito el paisano. 3 hijos nomás. Era tener más hijos, era mayor bendición. La Biblia dice que nuestros hijos son como flechas en nuestra aljaba, en el estuche que se ponía en la espalda para colgar las flechas. Eran saetas que se tiraban a otra generación. Era extensión del apellido, la plenitud de la bendición de Dios, tener muchos hijos.
Era cumplir el mandato de Dios, fructificados y multiplicados, o juzgar la tierra, lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Eso se cumple en el matrimonio y en tener hijos. Entonces en esa sociedad, y hoy en día también, es triste, era muy triste. De hecho era como un símbolo de haber sido maldecido por Dios. La esterilidad era terriblemente vista, motivo de tristeza. Y eran gente piadosa, eran gente que amaba y que obedecía al Señor. Andaban irreprensibles, dice la Escritura, pero no tenían hijos. Pero Dios no tenía la visión de dejarlos en la tristeza, sino que en un tiempo, por sorteo, fue a ejercer el sacerdocio y pasar al lugar santísimo, y se le presenta un ángel a él y le da un mensaje que lo dejó atónito. Pero también en ese momento de miedo, pero Dios le dio, en el versículo 14 del Evangelio de Lucas, capítulo 1, y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque le estaba prometiendo que iba a tener un hijo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué promesa! Un hombre que va a cumplir un rol y Dios le da una palabra. Viene un ángel y le dice, vas a tener un hijo, una persona mayor. Y una mujer estéril era imposible, no había tratamiento alternativo en aquella época. Y que te vengan a decir una persona mayor. Por supuesto que hay testimonio en la Escritura. Dios hizo a través de Abraham, como dice la Escritura, él creyó aún en esperanza contra esperanza, viendo que su cuerpo estaba como muerto, un hombre ya de casi 100 años, mirando la esterilidad de Sara, que era menor que él, pero era estéril. Sin embargo, ahí salió Isaac, risa. Y así también esta promesa era para este hombre piadoso, según el plan de Dios. Y estuvo 6 meses mudo, porque Zacarías, no puede ser, no puedo creerlo. Bueno, entonces dijo, bueno, hasta que nazca tu hijo te vas a quedar mudo, el ángel. Por incrédulo. Cuando nació Juan, ahí Dios soltó su lengua y pudo alabar y bendecir a Dios. Pero dice que este será grande. Milagro. Después vivió en lugares desérticos hasta su manifestación ministerial, siendo un heraldo del Dios Altísimo. Su ministerio causaba revuelo. Empezó a escucharse una movida, digamos. ¿Qué movida está haciendo? Quizá los informes que llegaban a Jerusalén, a la capital, él estaba en la ribera de Jordán, en la región de Betania, y tenían el viaje hacia Jerusalén, y a Jerusalén llegaban las noticias. Y estos informes que llegaban no solo causaban curiosidad, sino también temor. ¿Quién es este hombre? Además, no solo que predicaba, sino que los bautizaban. Y eso producía un choque con las autoridades religiosas de la época. Los enviados, cuando habla de los judíos, cuando dice acá, verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén. Cuando se refiere a los judíos, no se está refiriendo, bien podría ser a toda la nación de Israel, porque todos eran judíos. Era su designación religiosa, parte de su etnia, pero ahí no se está refiriendo a las autoridades de Israel. Lo mandaron del templo, del Sanedrín, el consejo de autoridad judicial. Era como los tribunales de Estado de Israel, era el consejo del Sanedrín, donde se juzgaban asuntos de fe, donde se juzgaba a la nación. Era como el poder judicial. Era una autoridad jurídica y religiosa, ese tribunal que juzgaba todo, mayormente la que tenía que ver con cuestiones de fe. Por supuesto, todo limitado por el Imperio de Roma. Por ejemplo, ellos no podían tomar la decisión de dar pena de muerte a un culpable, porque los que se encargaban de efectuar esa pena era el Imperio Romano, que estaba gobernando Israel en ese momento. Pero en demás temas ellos tenían capacidad para juzgar. ¿Quién estaba constituido? Estaba constituido por sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran los que cumplían el oficio religioso, el ofrecer el trabajo espiritual representando al pueblo de Dios, cumpliendo todos los ritos y todas las ceremonias religiosas. Y los levitas,
que eran encargados de la alabanza, pero también colaboraban ayudando a los sacerdotes y eran como la fuerza policial en el templo. Y esos también de esos fueron enviados para interrogar a Juan. Representaban a la nación religiosa. Y acá hay un tono un poco siniestro, porque no venían con un buen corazón. Che, a ver, ¿qué pasa? Estamos escuchando con una bendición, a ver, ¿qué pasa? No era eso. Ellos venían como la Gestapo de la ley. Ellos venían como la policía secreta. Ellos venían a mirar y a ver como si fuera la KGB rusa. Como que hoy te venga la CIA a preguntarte, a ver, ¿qué es lo que está haciendo vos acá? A ver, contame. Ya cuando te venían todos juntos, era como en un momento la Inquisición española. Que no te agarren. Y vienen a preguntar, aparentemente suena amistoso, pero hay un toque siniestro, ya que este grupo eran hostiles. Sabemos más adelante que era un grupo hostil a Cristo, porque ellos tenían su propio negocio. Estaban integrados los sacerdotes, ¿por qué rama del judaísmo? Los saduceos. Los saduceos eran mucho más liberales teológicamente. Fíjense, eran la familia sacerdotal, pero su teología era muy liberal. No creían en la vida después de la muerte, no creían en la existencia de ángeles, no creían en la resurrección, creían en Dios, pero más que nada era un oficio de ellos y ellos lo que estaban apuntando era a preservar sus negocios que tenían con Roma. Eran personas, los sacerdotes, que no querían que se les pierda nada el negocio y su estatus. Digamos, si hoy uno mirara, ¿conocen la revista Forbes? ¿Alguna vez escucharon hablar? La revista Forbes es una de las revistas más importantes que presenta el mundo empresarial, donde salir en la plana de la revista Forbes quiere decir que sos uno de los empresarios o tu empresa es una de las más prósperas y competitivas de todo el mundo. Sos el ejemplo del mundo empresarial, una persona que representa el éxito. Bueno, estas personas hubieran estado en la portada de la revista Forbes. Su teología era muy liberal, los levitas lo mismo. Después había otra rama que eran los fariseos, que inclusive entre ellos no se podían ni ver, porque los fariseos eran dentro de todos más ajustados a la ley, de guardar mucho la palabra y chocaban con ellos. Ellos sí creían en la vida eterna, creían en la resurrección de los muertos, creían en la existencia de ángeles, su teología era más ajustada a la Escritura. Después había otro grupo que hablaban, que eran los esenios, que ellos eran los más extremistas, era como decir los fariseos a nivel ultra. Fariseos punto 2. ¿Qué quiere decir eso? Los esenios vivían en lugares desérticos donde ellos, querían vivir ahí en total pureza y aislado de todo el mundo. En ese ambiente, después también otra rama que eran los más guerrilleros, que eran los celotes, que era más que nada un equipo de guerrilleros que peleaban contra el Imperio Romano para liberar Roma. Ese tipo de personas se fue a interrogar de parte de los saduceos y los fariseos, fueron a investigar a Juan. Dice Hendrickson en su comentario, también le hablaba su impresionante método, se hablaba de su impresionante método de guiar al arrepentimiento, pronunciando grandes amenazas sobre los impenitentes y del hecho que bautizaba judíos, como si ellos, los hijos de Abraham, también tuvieran necesidad de arrepentimiento y limpieza. Por otra parte, seguramente también habían llegado informes de que este iniciador de un avivamiento había dicho algunas cosas desagradables sobre los fariseos y sobre los saduceos. ¿Qué les decía? Generación de víboras. ¿Quién os enseñará a huir de la ira venidera? Así era, digamos, como para romper el hielo. Entendamos, hermanos, que ellos vienen a ver a alguien que investiga, porque ellos tenían miedo de unas cosas, porque tenían miedo de que sea posiblemente un mentiroso también, y eran alguien de que posiblemente sea otro falso Mesías. ¿Por qué? Porque hubo muchos antes, siempre había loquitos que decían, yo soy el Mesías, el ungido de Dios para liberar a Israel. Había un tal Teudas, como se habla en el libro de los Hechos, donde Gamaliel, usado por el Señor, dice, no persigamos a esta gente. Porque se acuerdan de Teudas, que una vez que fue muerto todo su movimiento desapareció. Jesús ya fue crucificado, dejemos que pase el tiempo. Si fue algo humano,
este movimiento va a desaparecer también como tantos otros, pero si continúa, quiere decir que es obra de Dios. Dios usó la sabiduría de ese hombre y continúa el cristianismo, porque no fue obra de hombre, fue obra de Dios, y es obra de Dios. Entonces ven a ver estos rumores, preguntan a ver, ¿quién sos vos? ¿Qué estás haciendo? Porque el pensamiento religioso de los judíos, de esos israelitas, pensaban que eran salvos por ser hijos de Abraham y no aceptaban el bautismo. Porque aparte Juan llamaba al arrepentimiento. ¿Qué le decía? Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense para ser salvos. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Sos salvos por obra? No. El bautismo era una limpieza ceremonial que se practicaba como un acto de purificación para recibir a Dios. Pero esa ceremonia en la ley estaba reservada para los gentiles conversos, quiere decir aquellos que no eran judíos de nacimiento, no eran israelitas étnicamente hablando de sangre, sino eran personas de otros países que creían en el Dios de Abraham y que cumplían los ritos de la ley y que querían ser reconocidos, entonces pasaban por el bautismo como una limpieza ceremonial. Pero los israelitas decían, no, nosotros no necesitamos, porque nosotros ya tenemos la garantía de que somos hijos de Abraham. Nuestro padre en la fe, entonces ya somos salvos. Y algunos vivían en su vida haciendo cualquier cosa con la ley de Dios, porque total somos hijos de Abraham, ya somos salvos. Y Dios en ningún momento dijo eso. Por eso venía un poco el enojo y la curiosidad, inseguridad que tenían ellos. Estas personas aseguraban que buscaban al Mesías, pero cuando estuvo entre ellos no lo conocieron. Cumpliendo la escritura, donde leímos anteriormente, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Tú quién eres? Porque también incomodaba, ya que también tenían una rebelión popular y que los romanos se hubieran sofocado violentamente. Estos sacerdotes también sabían, si se había levantamientos populares, Roma no tenía ningún problema en imponer la paz romana. ¿Cómo era la paz romana? Aplastar toda rebelión. Y por las dudas, para muestra, dejarlos crucificados. Para que te quede claro que te metes con Roma, ese va a ser tu destino. El mensaje de la paz romana era a través del terror. Y ellos no querían eso, por supuesto, no querían también que maten a todos. Ese era el ambiente. Y la respuesta fue muy clara. Fue muy clara. Y Juan deja ver un énfasis, porque le preguntó, ¿quién eres? Y como ya veía Juan, el Bautista, veía claro por dónde venía el tema, porque estaban causando un avivamiento, o sea, venía gente en masa a bautizarse, judíos y gentiles, todos se bautizaban. Le estaba diciendo, el rey ya viene pronto, arrepiéntese cada uno, bautícese para ser salvo. La respuesta que el Bautista dio deja un énfasis y Juan el apóstol deja bien marcado el énfasis, porque dice, confesó y no negó, sino que confesó. Eso es un énfasis, una forma de hablar, de que dio un énfasis que dejó claro cuál era su identidad. Esto está plasmado intencionalmente como un mensaje claro a quienes seguían al mismo Bautista, porque también a Juan el Bautista había algunos que lo seguían como si él fuera el Mesías, como si él fuera el importante. Lo seguían en una forma muy devota, pero ahí dejó claro Juan también, aquellos que seguían, dejó claro, él confesó, no negó, sino que confesó que él no era el Cristo. Muchos lo seguían como si fuera el Mesías de Israel, el prometido, pero queda constancia que el mismo Bautista confesó que él no era el Mesías, no era el que esperaba, pero luego dejaría claro que ya faltaba muy poco para que el verdadero Mesías se manifieste en este tiempo, pero sería ahí, ni antes ni después. Cuando llegó el tiempo, sería manifestado Jesús. Dejó las cosas claras, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. O sea, muchachos, si va por ese lado, están yendo mal, está buscando mal. Entonces viene la repregunta y vemos un interrogatorio punzante, porque es como que querían ir al hueso. Y en el verso 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y una respuesta, no soy.
¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. Aparte, respuestas escuetas, porque le daban una pregunta de rigor teológico. ¿Eres tú Elías? Y esto debido a una errónea interpretación que ellos tenían de una palabra profética que está en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Después comienza Mateo en nuestras Biblias, ese orden. Y en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, verso 5, dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora, el profeta Elías ya no estaba en la tierra en ese momento. Acordémonos que Elías no murió. A Elías fue arrebatado al cielo estando vivo. Él no murió. Ahora, estos hombres, estos fariseos, esperaban que literalmente el profeta Elías venga. Pero en ningún momento la Escritura decía eso, porque está hablando en un sentido metafórico. Pero Juan no era literalmente Elías, pero sí lo era la manifestación de su predicación, la manifestación de sus dones, llamar a la nación al arrepentimiento. De hecho, Jesús mismo también lo llamó como si fuera Elías. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué quiere decir eso? El espíritu y el poder de Elías, los dones espirituales que tenía Elías como profeta, esos mismos dones los iba a tener Juan. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fue llamado al arrepentimiento, que Elías como profeta también llamaba a la nación de Israel que se arrepienta. Entonces nosotros vemos cómo la Escritura habla, y de hecho Jesús mismo aseveraba que Elías estaba, o Juan era el que ocupaba el lugar de Elías. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 12, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. ¿Qué pasó con el Juan el Bautista? Por predicar la verdad, por denunciar el pecado en la nación de Israel, que es lo que hacía Elías y los profetas. Muchas veces se confunde que el rol profético era estar adivinando lo que vas a comer pasado mañana. Lo que te va a pasar era casi un 10% del ministerio profético. El ministerio de los profetas era traer la palabra de Dios para llamar a Israel a orientarla al arrepentimiento o a que haga la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba basado el ministerio de ellos? Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. La bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. En ese libro de la ley era volver a Israel a que vuelva a mirar la ley de Dios, que dejen de pecar, que dejen de actuar a espaldas de Dios. Esa era la base del ministerio profético. No era inventarse lo que van a comer, sino era volver y hablar la palabra de Dios escrita y revelada a la nación de Israel. Eso es lo que hacía Elías y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Por eso Jesús habla, a la verdad, él estuvo, hicieron lo que quisieron con él, porque lo terminaron matando. Por ser fiel a Dios, a él le costó que su cabeza sea puesta en una bandeja de plata, siendo ejecutado por un rey corrupto. Este hombre responde, no soy. Él respondió. Luego la pregunta, que tú eres el profeta. ¿Qué se refiere con el profeta? Si ya decían que era Elías, no. Se está yendo a otro texto y ellos están apelando a un profeta que ellos esperaban. Está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es como la ratificación de la ley de Dios, es la segunda ley, o sea, hay una sola ley de Dios, Éxodo 20. Lo que pasa es que Deuteronomio está escrito para una audiencia que cuando estaba en Éxodo 20, algunos ni habían nacido y otros eran muy chicos. Toda la generación que escuchó la ley en Éxodo 20 murieron todos en el desierto. Los únicos que pasaron a conquistar la tierra que Dios les prometió eran la generación de 20 años para abajo. Por eso se debió ratificar la ley como volverla a dar en el libro de Deuteronomio. Y ahí en el capítulo 18, verso 15 al 18,
Habla del profeta que iba a venir. Esta es una profecía que dio Moisés. Dice así la Escritura, Deuteronomio 18, 15 al 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo esto que pediste a Jehová tu Dios, en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más su gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y el que hablaba, todo lo que yo le mandare. Ahí se estaba refiriendo a Cristo. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro toma ese texto de Deuteronomio y lo aplica a Cristo, lo interpreta. Ese profeta que estaba prometido era Cristo. Cristo cumple los roles de rey, de sacerdote y de profeta. ¿Y qué dice Juan? Lógicamente, no soy. Imagínense la cara desfigurada, semejante movimiento de gente, las personas queriendo seguir y veían que no era el Mesías, que no era esto, y su respuesta era escueta, categórica, no soy, y el otro, no, ¿soy el profeta? No. Ellos esperaban eso. Ya se está observando un tono de frustración de parte del comité de interrogación. Respuestas cortas, sin dar lugar a nada entonces, que apelan a la opinión de la misma persona, a ver cómo se ve a sí mismo. Porque ellos no podían ir al Capitolio otra vez. No, la verdad que no dijo nada. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? O sea, a ver, ¿qué decís vos mismo? A ver, ¿quién sos entonces? Y en lugar de dar una elocuente respuesta, marcando su importancia, dejó una humilde respuesta y lo dejó muy clara su identidad. ¿Qué dice de ti mismo? Y en el verso 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Leon Morris dice respecto de esto, lo interesante de la cita, que no da una preeminencia alguna al predicador. Él no es una persona importante, no es más que una voz, un contraste a la referencia de Jesús como el verbo. Más aún, es una voz que es solo un mensaje. Enderezad el camino del Señor. Este es un llamado al arrepentimiento y estar listos para la venida del Mesías, que ya está cerca. De hecho, Pablo, años después, tomaría la misma actitud, diciendo, yo soy el más pequeño de los santos, porque yo perseguí a la iglesia. Un sello distintivo de los siervos de Dios, y esa es nuestra identidad. Somos solo una voz. Ni siquiera somos el mensaje, somos el sonido. Dios usa nuestra garganta para dar sonido al mensaje que está en la palabra, y el mensaje es lo que trae vida, porque el mensaje que tiene vida en sí mismo, que es la palabra de Dios revelada en las Escrituras, no mi invento, no mis sueños, no mis revelaciones. Dios no habla más por eso. Hoy nos habla por el Hijo, nos habla por las Escrituras. Dios se reveló totalmente a través de la palabra, y Juan dio en el clavo. Él dijo, no, yo soy Juan, el hijo del sacerdote Zacarías, tengo mi familia. Es más, tengo un hermano, tengo un primo hermano, ese Inés es menor que yo, ese sí va a ser un capo. Pero yo, mira que yo soy Juan, ¿y cuánta gente traigo? No, yo soy una voz. Y toma, hace una interpretación libre del capítulo 40 de Isaías, verso 3. Vos que clama en el desierto, enderezad las sendas, preparen el camino. Muestra un dejo de humildad. Este es una interpretación, lo que hace el profeta, y esto fue ratificado por los apóstoles. Y esto también es por elevación, era un llamado a los sacerdotes del templo a que se arrepientan. El Bautista está dejando claro su postura en cuanto al reino de Dios. El rey ya viene. Pero también estos hombres tenían la preocupación por el bautismo, ya que eran de la familia sacerdotal. Y los saduceos eran parte del grupo sacerdote. Esto en sí era muy liberales en su teología, que los fariseos también eran sus archienemigos. Y los que habían enviado eran de los fariseos. O sea, se juntaron
saduceo y fariseo eran enemigos políticos, pero decían, el enemigo, mi enemigo, es mi amigo. Y después dice que ellos le preguntaron, el último encabezado, preparando corazones, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué bautizás? Porque lo están confrontando, está atacando la autoridad del bautista. Y la respuesta no se hizo esperar. Primero, quita la atención de sí mismo y la lleva hacia Cristo. Yo bautizo con agua, pero viene otro que es más grande que yo. El bautismo con agua, que era este símbolo de arrepentimiento y de limpieza ceremonial, pero reservada para los gentiles. Este fatal ataque al corazón de los fariseos y su legalismo. El llamado a que Juan era que judíos también. Eso es para ellos, era algo horrible, horroroso. ¿Cómo nosotros los judíos nos vamos a bautizar como estos sucios gentiles? Esa era la visión que tenían los fariseos y saduceos. Ellos tenían la visión de los gentiles como unos perros salvajes. Para los perros ellos no era la visión de las mascotas que nosotros tenemos hoy en día. Ellos, los perros, eran animales salvajes que andaban comiendo la basura, se peleaban y cualquier persona que iba por ahí distraída la mordían. Para ellos era símbolo del salvajismo, de la enfermedad. Ellos la visión que tenían de los gentiles a sí mismos, no es la visión que Dios dio, pero ellos interpretaban a sí mismos a ver como esos perros comiendo la basura, todo lleno de sarna, así miraban a los gentiles. Un fariseo, si tenía que ir por un negocio, no le quedaba de otra a otra nación fuera de Israel, cuando entraba a Israel se sacudía el polvo de los pies, cosa que no entre tierra contaminada, la santa tierra de Israel. Así era el pensamiento que tenía. A nivel religioso la contaminación, hacer que todos se bauticen, no puede ser. Pero este pensamiento chocaba contra ese pensamiento de ellos, porque decían, somos hijos de Abraham, y eran salvos por eso. Entonces, ese pensamiento de bautizar a los judíos también era un insulto para ellos. Pero el Antiguo Testamento también nos habla de una limpieza. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, 25 y 33, dice que Dios limpiará con agua y dará corazones nuevos. Dios purificará a su pueblo. Este bautismo es una expresión pública de arrepentimiento. Los judíos que se bautizaban entendían que el pecado se alejó del pacto con Abraham y que no eran mejores que los gentiles. Además, les muestra que el bautismo con agua, pero viene alguien superior. Él solo hace una señal con un bautismo, pero viene alguien que podrá dar algo superior, impartir el derramamiento purificador del Espíritu Santo de Dios. Porque viene diciendo que viene uno mayor que yo. ¿Te parece un trabalengua? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya sabía que el tiempo del Mesías estaba en medio de ellos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Cómo esto? Viene después de mí y antes de mí. El bautista reconoce la autoridad y el origen de que viene después de él. Aunque no sabía bien quién era, él había recibido revelación de Dios, cómo se iba a manifestar el Mesías, pero no sabía quién era. No sabía que era su primo hermano. ¿Y por qué habla de que viene después de mí y es antes que yo? Porque está afirmando lo mismo que el apóstol. Este Mesías había venido después que él. Nació 6 meses después que él. Y él ministró después que él. O sea, el ministerio de Juan fue anterior. Su nacimiento fue anterior, siendo precursor, pero él tenía un rango superior al bautista. Este Mesías, como lo deja claro Juan, el autor del Evangelio, lo presentó como el eterno verbo de Dios encarnado y decía aún Juan el Bautista que no era digno de desatar la correa del calzado. Esto era preparar una actividad del esclavo más bajo en la casa. Y muchos maestros de la ley y rabinos decían a sus discípulos que una de las cosas que tenían que hacer era desatar la correa de su calzado y después lavar los pies. En una casa, cuando se llegaba, el esclavo de más bajo rango era el encargado de desatar la correa del calzado y de lavar los pies. Aún decía Juan, yo no siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado.
Tenía bien claro quién era. Este era un hecho que no se esperaban. El que viene no sería alguien como ellos, con la mirada que los sacerdotes tenían, una mirada económica y social. Los fariseos esperaban un libertador político militar. Los esenios esperaban un sacerdote y esperaban un general que venga a liberar. Esperaban en realidad dos mesías, uno militar y el otro sacerdotal, pero una lectura de la Escritura estaba sesgada e incompleta, ya que veremos más adelante que estas características se cumplen en Cristo, solo que en su primera venida vino a ser como el siervo sufriente, cumplir el rol de sacerdote y profeta, pero también vendrá en su reino como Rey de Reyes y Señor de los Señores. La liberación que esperaban ellos era política, pero Cristo vino a ser una liberación espiritual del mayor enemigo de las almas, el pecado y la condenación eterna del infierno. Todo esto está ocurriendo a orilla del mar de Galilea, donde fue todo el epicentro de la acción del Evangelio. En conclusión, como llamado sencillo de Juan al arrepentimiento y a prepararse a manifestación del Mesías, que es tan esperado, llamado al arrepentimiento y la fe, quitando el reflector de sí mismo y orientándolo a quien debía recibir la gloria, al verbo que se hizo carne. ¿Cuál es la identidad de Juan? Una voz. ¿Quién es el actor principal que está siendo mencionado todavía? No había hecho su aparición pública. Cristo. Ese es el más importante. Y la labor que tenemos nosotros, ¿qué nos aplica en esta parte? Tener que tener claro. Muchos preguntan quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, preguntas de la vida. ¿Tenés claro que eres un hijo de Cristo? ¿O qué sos en Cristo? ¿Tenés claro? Aquellos que han creído el Evangelio, se han arrepentido de sus pecados, han creído como Jesús, como su único suficiente Salvador. Dios a través de la cruz te dio una nueva identidad. Sos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Esto es maravilloso. Su gracia nos conmueve, nos supera, nos rescata, porque somos una nueva criatura y herederos de Dios en Cristo. ¿Esto lo crees? ¿O seguir mirándote a sí mismo en base a tus circunstancias, tus tristezas? Tal vez no te salen las cosas bien, decir Dios me abandonó. Dios no, a los suyos no los abandona. Por eso es un problema de tu alma, un problema de tus sentimientos, pero no es la realidad espiritual. Cristo soportó el desamparo del Padre en la cruz para que ninguno de sus hijos pueda tener que pasar esa realidad. Fuiste amado en Cristo. Esto nos lleva a tener una visión humilde. Somos privilegiados. Estamos en la historia que Dios preparó de antes de la fundación del mundo. Dios nos amó y nos incluyó en su historia, en su mundo, para dar gloria a su nombre. Tenés que recordar, somos actores de reparto en la voluntad soberana de Dios, el Dios omnipotente, que nos comparte su gracia en Cristo. Por eso, debemos dar con denuedo, con ánimo, con pasión, testimonio de Cristo, el Salvador que ya vino. Él ya fue crucificado. Él estuvo sepultado, pero ya resucitó con poder. Ya tenemos la película completa. Tenemos su Espíritu Santo, por consiguiente, su poder. ¿Qué te frena para dar testimonio a tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus empleados? ¿Qué te frena? Esa es la misión de la iglesia, dar testimonio de aquel que ha de venir, porque Cristo viene por segunda vez. Él va a venir, Él lo prometió y vendrá por segunda vez, pero vendrá como Rey de Reyes, Señor de los Señores, y será el juicio final de todas las cosas. Dice la Escritura que juzgará a las naciones y su justicia las regirá con vara de hierro, y su justicia va a ser implacable. Castigará la maldad y castigará a los pecadores, mas sus redimidos recibirán recompensa, los rescatados. Entendamos, hermanos, esta esperanza. Y si alguna persona parte de la tierra de los vivos en este día, Cristo no vino, la Escritura es muy clara. Si alguno muere y no está en Cristo, la Biblia dice claramente, está establecido que el hombre muera solamente una vez y después está el juicio. No hay reencarnación, no hay vidas que vayan a continuar, no hay un ciclo hasta llegar al estilo nirvana, al estado nirvana como enseña el budismo, como enseña el hinduismo.
No existe un sistema de reencarnaciones hasta llegar a la perfección y llegar al estado Brahma. No. ¿Es eternidad en condenación en el infierno o es estar en la eternidad con Dios, que solo se define en esta vida por medio de aquel que ha creído o ha rechazado el Evangelio? Pero ese mensaje lo tenemos que dar, pero en humildad. Simplemente somos una voz. Por eso la iglesia no tiene servidores rutilantes. Sí tiene autoridades, sí tiene personas líderes, los cuales son hermanos mayores en la fe, para que guían al pueblo del Señor en la madurez cristiana, pero no somos semidioses. No hay que caminar como rindiendo culto y adoración al hombre, sino que adoramos al Dios vivo, honramos a Cristo y predicamos el Evangelio, amándonos los unos a los otros. Los pastores somos ovejas, como cualquiera de los que están ustedes sentados, nada más que con un oficio distinto. Entender, hermanos, nuestro corazón de ser humilde y proclamar la verdad. Nosotros no somos la salvación, pero somos quienes conocemos el camino de salvación, a Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros no tenemos que predicar otro mensaje. Vení que se te va a mejorar la vida, que se te va a sanar las enfermedades, se te va a arreglar el matrimonio, se te va a arreglar tu familia. Esas son consecuencias y añadiduras que Dios puede hacer, pero yo no las podemos garantizar. Lo que sí podemos decir, que crea el Evangelio de todo corazón, arrepentite todos tus pecados y serás salvo. Nosotros como iglesia no tenemos otro mensaje más que este. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y Dios decidió salvar a pecadores por medio de la locura de la predicación. Y predicamos a Cristo y a este crucificado. Al judío tropezadero, al griego locura. Pero nosotros es poder de Dios para salvación. Si no tenés a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ven en arrepentimiento y fe. Y Dios te salvará, como dice la Escritura. De lo contrario, solo te espera una eternidad condenado en el infierno. Pero hay esperanza para tu vida de salvación. No desaproveches la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. La salvación es solo por la fe en Él, no por tus obras. Amén, hermanos. Tengamos claro nuestra identidad. Somos una voz que clama en el desierto. Pero predicamos con tal autoridad y que el poder de Dios nos respalda, que podamos hacer cuando Ezequiel fue al valle de los huesos secos y Dios le dijo: ¿crees que estos huesos vivirán, Ezequiel? Señor, tú lo sabes, yo no tengo ni idea. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y él dio la palabra de Dios y los huesos se empezaron a juntar, quedaron tendones, músculos, creció piel y después Dios sopló aliento de vida y era un ejército armado en gran manera. Eso hablaba en un sentido, una visión espiritual, y así Dios puede salvar personas en Villa Gesell, en Pinamar, donde hay mucho pueblo de Dios en este lugar. Prediquemos el Evangelio. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra. Ruego, Señor, que tú sigas hablando, ministrando los corazones y entendiendo claro que en nudo de esto, que viene pronto alguien, Señor, más importante que Juan, y Juan tenía clarísimo su identidad, era tan solo una voz, era precursor de aquel que viene. Así también nosotros, la iglesia, Señor, ahora estamos predicando y hablando de aquel que vino, pero que pronto volverá, Señor. Pero ya no vendrá como cordero sufriente, no vendrá como el siervo sufriente, sino vendrá como Rey de reyes y Señor de todos los señores. Vendrá como juez justo que juzgará con justicia, Señor, que regirá las naciones con vara de hierro, Señor. Por eso, Señor, en esta hora ayúdanos a ser testimonios fieles y a predicar con pasión, con compromiso, con valor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.